Buenas tardes, mi nombre es Fred Rivero y mi grupo está conformado por Ángel Salas y César Benavente. En esta ocasión les estaré hablando sobre la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. Hablando sobre la serie de Taylor, imagina que tienes una función suave y quieres saber su valor. En un punto específico, la serie de Taylor te da una forma de aproximar ese valor utilizando información sobre la función y sus derivadas en otro punto cercano. Es como si tuviéramos un mapa de la función y la serie de Taylor te dice cómo usar ese mapa para navegar a un nuevo punto. La forma de la serie de Taylor es la que tenemos en pantalla, y para el ejercicio de ejemplo vamos a calcular la función de f de x igual a x cuarta menos 13x cuadrada más 1 alrededor del punto x0 igual a 1. Lo primero que debemos hacer es calcular varias derivadas de la función. En el caso de los polinomios siempre va a ocurrir que la cantidad de derivadas que podemos calcular es una cantidad limitada, porque a partir de un número determinado de derivadas el resultado será 0, y a partir de ahí las derivadas serán 0, porque la derivada de 0 es 0. Comenzamos colocando nuestra función principal, que es la derivada de x cuarta es 4x cúbica y la derivada de 3x cuadrada es 6x y la derivada de 1 es 0, así que la quitamos. Volvemos a derivar y la derivada de 4x cúbica es 12x cuadrada y la derivada de 6x es 6. Volvemos a derivar y nos quedamos con 24x, y en la cuarta derivada nos quedamos simplemente con 24, y notemos acá que solo nos queda una constante, por lo tanto al calcular la quinta derivada es 0, y a partir de este punto la siguiente derivada será 0. El siguiente paso después de haber calculado las derivadas es sustituir el valor de x0, que estamos considerando que es 1. Tenemos que sustituirlo en la función principal y en todas las derivadas que calculamos. Empezamos con f de 1, que es igual a 1 a la cuarta menos 3 por 1 al cuadrado más 1. Hacemos las operaciones y nos quedamos con 1 a la 4 es igual a 1, y 1 al cuadrado nos queda 1, y por 3 nos queda 3. Entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2, y menos 3 nos queda menos 1. Luego la derivada evaluada en 1 es 4 por 1 al cubo menos 6 por 1, que 4 por 1 es 4 y 6 por 1 es 6. Esto es igual a menos 2. Ahora la segunda derivada evaluada en 1 es 12 por 1 al cuadrado menos 6. 12 por 1 es 12 y menos 6 quedaría en 6. La tercera derivada evaluada en 1 es 24 por 1, que es igual a 24. Y la cuarta derivada nos queda directamente 24, porque no hay x cual sustituir. En la quinta derivada nos queda en 0. Ahora vamos a sustituir los resultados que obtuvimos evaluando al 1 en la expresión de la fórmula de la serie de Taylor. Entonces vamos a empezar en fx0, o sea en nuestro caso sería f en 1, que vale menos 1. La serie de Taylor empieza en menos 1. El siguiente término en la derivada es 1 por x menos 1, así que nos queda la derivada en 1, que es menos 2 por x menos 1. La segunda derivada evaluada en 1, cual nos dio 6, ahora dividida en 2 multiplicada por x menos 1 al cuadrado. Luego la tercera derivada evaluada en 1, que nos dio 24 dividida entre 3 factorial multiplicada por x menos 1 al cubo. Luego la cuarta derivada en 1, que nos dio 24 dividida por 4 factorial multiplicada por x menos 1 a la cuarta. Luego tendríamos la quinta derivada en 1 sobre 5 por x menos 1 a la quinta, y seguir con esta regla, pero como en este caso que a partir de la quinta derivada todos los resultados son 0, así que aquí terminamos porque no tiene caso seguir sumando los ceros.
Acá podemos ver cómo queda la serie después de reemplazar los resultados obtenidos. Ahora vamos a continuación con la serie de Maclaurin. Continuando con la serie de Maclaurin, es una forma de representar una función mediante una suma infinita de términos, calculados a partir de la derivada de la función en un punto específico. Es un caso especial de la serie de Taylor en el cual el punto alrededor del cual se expande la función es x igual a 0. Su respectiva fórmula está presentada en pantalla y para calcular esta serie lo primero que debemos hacer es calcular varias derivadas de la función y evaluarlas en el punto x0 igual a 0. Vamos a empezar calculando las derivadas y calculamos la derivada y hay que recordar que derivamos el exponente que es la derivada de menos 2x en menos 2 y multiplicamos por la propia exponencial, y así es como se derivan las funciones exponenciales. Luego derivamos esta función para obtener la segunda derivada, por lo cual que volvemos a derivar el exponente. De nuevo es menos 2, pero ahora hay que multiplicarlo por el menos 2 que teníamos al multiplicar este menos 2. Y el otro menos 2 lo podemos escribir como menos 2 al cuadrado multiplicado por la propia exponencial. Podemos desarrollar esta potencia y escribirla como 4 por exponencial menos a las 2x, porque es multiplicar menos 2 por menos 2 que nos da 4 positivo. Volvemos a derivar y tenemos que derivar el menos 2x, lo cual es menos 2 multiplicado por el menos 2 al cuadrado, que nos queda menos 2 al cubo multiplicado por la propia exponencial. Y si desarrollamos la potencia, eso nos da menos 8 por e a la menos 2x. Ahora la cuarta derivada es menos 2 a la cuarta por e menos a las 2x. Y si desarrollamos la potencia otra vez nos da 16e menos a las 2x. Vemos aquí un cierto patrón entre las derivadas y notemos que siempre es menos 2 elevado al mismo exponente que el orden de la derivada y multiplicada por la misma exponencial. Así que si seguimos con este patrón, la quinta derivada tenemos menos 2 a la quinta multiplicada por la misma exponencial menos a las 2x, y si desarrollamos la potencia nos da menos 32 por e menos a las 2x. Cuando hemos encontrado un cierto patrón, conviene más escribir el término general, es decir, la enésima derivada, que en este caso se puede escribir simplemente menos 2 a la n por e menos a la 2x. Esta fórmula es válida para cualquier valor de n que nosotros tomemos. Ahora la siguiente es evaluar cada una de las derivadas en el punto 0. Empezamos con la propia función. Calculamos f de 0, que es exponencial elevado a la menos 2 por 0. Menos por 0 nos da 0. Entonces nos queda e a la 0, pero e a la 0 nos da 1. Ahora calculamos la derivada elevada en 0. Esto nos da menos 2 por e elevada a menos 2 por 0. Aquí nos queda 0 y elevado a 0 nos da 1. Y 1 por menos 2 nos da menos 2. Continuamos de esta manera y la segunda derivada, que es 4, que es el coeficiente de la exponencial de la segunda derivada. Y así seguimos con la tercera, que es menos 8. La cuarta derivada, que es 16. Y la quinta derivada, que es menos 32. Y la enésima derivada, que quedaría en menos 2 elevado a la n. Ya tenemos los coeficientes de la serie Maclaurin y podemos proceder a reemplazar en la fórmula. Empezamos con f de 0, que nos dio 1. Luego lo sumamos la derivada en 0 multiplicado por x. Y la derivada en 0 nos dio menos 2. Por x nos da menos 2x. La segunda derivada en 0, que nos dio 4, es dividida entre 2 y por x al cuadrado. Luego la tercera derivada, que nos dio menos 8, es dividida entre 3 factorial por x al cubo.
y la cuarta derivada, que nos dio 16, queda dividida entre 4 factorial por x a la cuarta. Continuamos con la quinta derivada, que nos dio menos 32 entre 5 factorial por x a la quinta. Y así podemos continuar escribiendo el término general, que es el enésimo término, que es menos 2 elevado a la n entre n factorial por x a la n. Esto ha sido todo y le estaré pasando la palabra al siguiente compañero que pasa a la exposición. Hola, mi nombre es César Benaventa y voy a estar dando una pequeña explicación sobre los puntos regulares e irregulares en una ecuación diferencial de segundo grado. En el ámbito de las ecuaciones diferenciales se definen puntos singulares como aquellos en que los coeficientes de la ecuación se tornan singulares o indefinidos. Estos puntos se dividen en dos categorías: puntos singulares regulares y puntos singulares irregulares. Los puntos singulares regulares son puntos en donde se puede transformar una ecuación que muestra el comportamiento regular utilizando una representación en serie de potencias, mientras que los puntos singulares irregulares no se pueden transformar de esta manera. Para identificar si son regulares o irregulares se tiene que conocer si son analíticos, es decir, que se puedan expresar como series de potencias. Teniendo la ecuación diferencial de segundo orden escrita de esta manera, podemos determinar si la expresión es analítica, singular o irregular, encontrando el valor de x sub 0. Para encontrar el valor de x sub 0 se utilizó el primer polinomio. Para ello se reemplaza el x sub 0 y si ese polinomio evaluado en x sub 0 nos da distinto de 0 es ordinario y si nos da 0 es singular. Luego de hallarlos se reescribe la función así. Después de reescribir la ecuación se tiene que dividir el primer polinomio entre las funciones del polinomio anterior, dividir entre la función que tiene la mayor derivada que nos va a dar esta expresión. De esta expresión hacen nuevas ecuaciones con letras mayúsculas y minúsculas que se van a multiplicar por el punto singular encontrado. Sabiendo que x sub 0 es singular, se multiplican ambas ecuaciones por x sub 0 para determinar si son analíticas o no. Si ambas expresiones nos dan analíticas, es decir, está definida en x sub 0, decimos que es regular. Y si nos da una o las dos no nos dan analíticas, entonces decimos que el punto es irregular. Por ejemplo, en esta expresión donde sabiendo que los puntos singulares se hace 0 y eso se cumple en x igual 0, entonces en x igual 0 son puntos singulares. Como se puede ver en la siguiente expresión, se expresan las divisiones en funciones separadas, luego se evalúa con el punto x sub 0 encontrado, se reemplazan los valores y multiplica por la función polinómica p de x. Si las funciones no son analíticas, entonces decimos que es irregular porque el resultado es distinto de 0. Por lo tanto, x sub 0 es irregular. Otro ejemplo sería la siguiente expresión. Se expresan las divisiones en funciones separadas, luego se evalúa con el punto x sub 0 encontrado, se reemplazan los valores y multiplica por la función polinómica. Tenemos dos posibles resultados, x igual a 3 y x igual a menos 3. Entonces se evalúan ambos. Si x es igual a 3 es irregular. Si x es igual a menos 3 es regular. Bueno, esto ha sido mi pequeña explicación. A continuación, mi compañero continuará con la exposición, ampliando un poco más el tema sobre las ecuaciones diferenciales de segundo orden.